tendencia que se está llevando mucho, que es la que la gente declara. Hermano, vienen dos clases de fe. Está la fe del alma y está la fe del Espíritu Santo, que es la que obra en nuestra vida del cristiano. La fe del alma trae decepción. Trae decepción. Es basada en pensamientos positivos, imágenes proyectadas, confesiones verbales, declaraciones hechas porque yo, ¿verdad? Si declaro, esto sale así, gloria a Dios, y se puede convertir fácilmente en una falsedad y puede venir una decepción, porque yo no estoy poniendo mi fe y mi confianza en Dios. Y le voy a decir algo, están por todos lados, en la internet, en la radio, en diferentes lugares, diciendo a las personas: decláralo, que aunque estés así todo reventado, tú no tienes nada, no estás mal, gloria a Dios, decláralo para que tú veas como todo está bien. Eso no es así, hermano, eso no es así, gloria a Dios, aleluya. Yo declaro victoria, pero también si yo tengo que creer en mí, estoy mal, en mi alma, no es mi pensamiento positivo que lo que hace que las cosas salgan, no son las imágenes proyectadas. Yo viví con eso, hermano, cuando estaba en aquella enfermedad de loca, gloria a Dios, en aquel lugar, me decía el doctor, el psiquiatra: pero sácate eso de la mente, piensa en cosas positivas, sácate los pensamientos negativos, declara que tú estás bien, y seguía y declaraba, y salía poco a poco hasta que iba cayendo otra vez. Porque, hermano, eso no es así, gloria a Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque es ahí donde trae la decepción. Se convierte en un poquito de ocultismo, porque estamos trabajando en una forma mística, pensando que nosotros lo estamos haciendo porque sale de mi boca. No, esto no funciona así, hermano. El Espíritu Santo es el guía, es la guía, gloria a Dios, aleluya, que es el que nosotros por medio de la fe le pedimos a Dios, aleluya, confiamos en Dios y se hace la voluntad de Dios cuando y como Él quiere. Oh, pero yo declaro en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. No, hermano, no es porque, ok, la palabra de Dios dice que los que se piden en el nombre de Jesús, pero mire, eso que tiene que venir de un creyente, de una persona que cree en Jesucristo, que tiene fe en el poder de Dios. Entonces lo dicen como si hubiera sido solamente, tú dices esa oración y ya se fue todo. No, hermano, eso no funciona así, y tenemos que tener cuidado, porque eso está entrando mucho y eso no es así. Nosotros no somos quien para exigirle nada a Dios. ¿Qué le dijo al centurión? Yo no soy digno, yo no merezco esto, pero el Señor dio la palabra. Por eso que cuando oramos tenemos que creer, pero tenemos que tener fe, pero tenemos que se haga tu voluntad, Señor. Oh, Señor, yo vengo humilde delante de ti. Yo me humillo, Señor. Yo reconozco que tú eres Dios, que yo sé también sé la palabra, que la palabra dice que tú quieres bien para mí, Dios. Yo sé que tú quieres bien para mí, pero yo me humillo y yo te pido que me sane. Oh, Padre Dios, quítame esto que tengo, porque tú eres Dios poderoso y lo puedes hacer. ¡Aleluya! Y estoy conforme a tu voluntad, porque qué bien sería que yo no pueda tomar la cruz. Oh, porque como gloria a Dios, como yo estoy confiando en mí, pero no quiero coger la cruz. Mira, hermano, hay que coger la cruz. Hay que coger la cruz. Hay que saber pasar. Hay que saber padecer. Hay que coger la cruz de Cristo. Hay que